Jóvenes, ¿cómo están? Edgarito aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. Contento de estarlos saludando acá en el momento que estoy grabando este video. Esta clase me tocó volverla a grabar porque no me había gustado cómo la había grabado. Y dije, bueno, la voy a grabar otra vez. Pero ahorita que estoy grabando, les cuento que acabamos de llegar a los 100,000 suscriptores. Así que estoy muy contento de haber llegado a los 100,000 suscriptores y pues agradecerle a usted que está viendo este video. La verdad que estoy muy contento. Ya les vamos a preparar ahí un videito exclusivo para los 100K. Pero ustedes vinieron a ver lo que era la fuga. Yo siento que siempre hemos escuchado, tal vez me han escuchado a mí o a otro instructor o a otro técnico que dice, revisa si la línea tiene una fuga, revisa si existe una caída de tensión ahí, ya revisaste la salida, ya revisaste el conector por una fuga. Entonces, ¿qué es una fuga? ¿Qué es lo que es una fuga? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Que siento que es lo más importante. Entonces, yo estuve buscando ahí como en unas 50 placas que tenía a ver si encontraba una línea en fuga, pero no la pude encontrar. Entonces el ejemplo se los voy a mostrar acá y luego les voy a poner un video, un pedacito del video y lo voy a ir explicando de una reparación que hice hace un año, de una falla de imagen donde un condensador en fuga nos puede arruinar ahí toda la vida. Vamos a pasar acá a la tablet y les voy a explicar algo muy sencillo. Miren pues. La forma más fácil de explicar una fuga es en un conector. Vamos a tener un conector y este conector va, por ejemplo, acá hay un pad y esto va a una línea y esto va a un IC. Imaginémonos que este es el IC de imagen, ¿ok? El mentado chestnut que le llaman. Chestnut, ¿ok? Este IC tiene que enviar un voltaje aquí de 5.7 voltios. Resulta que este acá tiene varios condensadores en su línea, tiene unos 4 condensadores y por acá tiene un filtro también, ¿ok? Entonces resulta que hoy dijo este señor, bueno, yo me voy a poner en fuga. Recuérdense que acá viene una corriente, vamos a poner esto de otro color, viene una corriente acá, una cierta corriente que tiene que llegar al conector para que este funcione, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces resulta que este dijo, bueno, yo me voy a poner en fuga. En fuga no es lo mismo que en corto, ¿ok? En corto, un condensador se unen las dos placas que lo tiene separado y eso se convierte en un alambre. Entonces tenemos un cortocircuito a tierra. En fuga no. En fuga resulta que la corriente que viene por acá, algunos electrones, acordémonos que estos capacitores que están acá con una capacidad grande, que están en paralelo, se están cargando de electrones, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase de capacitores, diferentes tipos de capacitores. Entonces ellos se están cargando acá. Este es positivo y este es positivo y este es negativo. Como las placas están tan pegadas, se están atrayendo, pero no están unidas. Pero alguna de sus placas sí está unida, entonces me está dejando pasar unos electrones a tierra. Entonces si yo toco esa línea en el conector, no pita porque no está en corto. En corto es que este ingrato haya dicho, bueno, yo me uno y esto es un alambre. Entonces todo lo que viene acá se va para acá, todo, ni llega nada acá. Pero como no es un corto, es una fuga, aquí viene corriente. Unos se fugan para acá y los otros continúan para acá. Entonces me está robando a mí electrones. Entonces, ¿cómo? Eso es una fuga para que entendamos así de manera facilita. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar una fuga? ¿Cómo la encontramos? Entonces, para ello vamos a ocupar la escala de diodo. ¿Ok? La escala de diodo. Vamos a medir el valor referencial de cada línea. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir esta línea, resulta que su valor en escala de diodo va a ser de un ejemplo de 0.600 milivolts. ¿Ok? En escala de diodo. ¿Cómo medimos escala de diodo? Yo agarro mi multímetro, lo pongo en escala de diodo, punta positiva tierra y la negativa voy a ir a tocar la línea. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Tengo por acá yo una placa con la que les voy a estar explicando, entonces voy a pasar acá
al microscopio y les voy a enseñar esto. Miren pues, acá está mojado, eso no le tomen importancia, y vamos a tocar esta línea, la número 3 de abajo hacia arriba. Fíjense que yo estoy colocando mi punta positiva a tierra, ¿verdad? Y con la negativa voy a ir a tocar aquí la línea. Fíjense en lo que marca el multímetro en la parte de arriba, en las letras amarillas. Yo lo toco y me marca 630. Ahí falta un dígito, es 63, pero son 630. Se fue la luz. Ya vino la luz. Vieran que cómo me ha costado grabar este video. Pero bueno, ¿dónde estábamos? Les estaba explicando esta línea. Estoy midiendo esta línea con la punta positiva a tierra y la negativa toco acá. Y vemos de que vamos a poner esto en escala de diodo. Y lo voy a tocar y vemos que tenemos 630, ¿ok? 630 milivolts, esa es su caída de tensión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a abrir la ZXW. Abrimos la ZXW y nos vamos al modelo 6S Plus, que es el que estamos revisando. Entonces, la línea que yo estoy revisando es esta línea de acá. Si se dan cuenta, esta línea se llama PP. Denme un minuto que se abrió esto por error. Ahí está. Esta línea se llama PP LCM ABDD con, ¿ok? PP5B7. Esto es un voltaje de 5.7 voltios que me envía un circuito por allá, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos por acá? Esta línea de primero, antes veamos qué componentes, perdón, discúlpenme ahí. Veamos qué componentes hay acá. Entonces tenemos un pad del conector, luego va a un condensador, luego va a un filtro. Entonces, si yo esto lo pudiera dibujar, yo voy a tener acá mi conector. Estoy tocando la línea número 3 de acá. Esta línea de acá, vamos a cambiar de color. Esta línea parte y va a un filtro, ¿ok? Y aquí hay un condensador en paralelo, ¿ok? Entonces veamos acá en la ZXW, después del filtro, ¿a dónde va? Después del filtro va a 1, 2, 3. 3 condensadores, dibujémoslos acá. Luego va a 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, ¿a dónde más va esta línea? Sigámosla por acá. Al otro lado, miren, va a otro condensador. Metámoslo acá. Lo vamos a dibujar acá así. Acá va a otro condensador y luego llega a un circuito, ¿ok? Al pad de un circuito que se llama U4000. Esa es esa línea. Lo que está haciendo esa línea es, me está enviando un voltaje de 5.7 voltios. Si miramos en la ZXW, esta línea dice que su valor referencial es de 498 milivolts. Entonces vamos a poner acá 498 milivolts, ¿ok? Edgar, pero vos tenés la ZXW y yo no la tengo. Entonces vaya a mi página y descargue esta imagen. Este PDF trae muchos valores referenciales desde el iPhone 6 hasta el iPhone 7. Yo creo que hay otros programas, voy a ver si se los logro conseguir. Vamos a ver qué modelo es este. Este es el modelo 6S y este es el 6S Plus. Miren, aquí está el 6S Plus. Ahora se va al conector acá. Acá. Y la línea que estamos midiendo. La línea que estamos midiendo es esta línea de acá. Dice 652. Entonces, en la ZXW me dice 498, pongámosle 500, y en la otra herramienta me dice 652 y yo tengo 630. Acordémonos que cuando yo estaba explicando escala de diodo en unas lecciones atrás, que decíamos que teníamos que tener una tolerancia de más o menos un 20%. Entonces, mi línea está bien. ¿Ok? Eso está midiendo ahí la caída de tensión de toda esa línea. Yo no quisiera decir el consumo, pero eso tiene una fórmula y tiene todo eso de la resistibilidad. Yo no quiero meterme en todo eso, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es
Medimos, ¿verdad? Medimos en escala de diodo y esta línea acá me dio a mí en mi multímetro 630 milivolts en escala de diodo. Ahora bien, Edgar, ¿qué pasa si ahí tengo una fuga? Como en el video que le voy a poner más adelante. Esta línea, en vez de tener 630, va a tener un ejemplo 200 milivolts. ¿Qué sucede? La corriente que viene por acá, y tiene que llegar hasta acá, eso es lo que estamos midiendo nosotros, la caída de tensión. Entonces resulta que alguno de estos condensadores le está pasando esto. Viene la corriente y me está dejando pasar unos acá. Un ejemplo que yo siempre pongo en mis cursos es, bueno, esta línea tenía que tener 630 milivolts, 630 trabajadores. Esta línea funciona con 630 obreros. Resulta que en el camino se encontraron una cantina y se fueron a echarse unas chelas y acá quedaron 200. Perdón, no quedaron 200 y mandé 630 a trabajar y solo encontré 200, entonces por acá se quedaron unos 430 obreros, se quedaron ahí tomándose unas chelas. Entonces aquí al trabajo solo llegaron, ¿cuántos? 200. Alguien se fugó, alguien no llegó a trabajar, 430 no llegaron a trabajar, para que me entiendan, bien sencillo. Entonces ahí tenemos una fuga, espero me esté explicando bastante bien. En esa línea, ¿cómo la encontré? Ahí yo la encontré porque yo medí en escala de diodo con un valor referencial. ¿Qué quiere decir eso referencial? Yo tomé referencia de otras líneas que alguien más midió. Edgar, pero yo no existe la línea. Agarre una placa que esté buena y mida. Ya les voy a dar otros ejemplos. Entonces, si yo los paso acá al video que les quería mostrar, miren lo que pasó acá. Pues estoy midiendo la misma línea y fíjense cuánto yo estoy midiendo acá. ¿Cuánto yo estoy midiendo acá? Si ustedes se fijan, ahí estoy midiendo 209 milivolts y esa línea tendría que tener 630. Entonces vamos a seguir con el video. Ahí medí, me estoy midiendo la tercera. Ahí, miren cuánto estoy midiendo acá. Estoy midiendo 290. Entonces eso quiere decir que ahí tengo una fuga. Entonces, ¿cómo encontramos una fuga? Acordémonos que si la energía o los electrones o la corriente se está fugando a tierra, eso se convierte en calor. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo agarrar y utilizar el mismo método que les enseñé en un video de inyectar tensión con las puntas de mi multímetro. Voy a poner acá el video para que lo vayan a ver. Yo inyecto tensión y se va a agarrar la corriente. Yo, por ejemplo, inyecté tensión acá en el conector. ¿Qué pasó? Yo mandé corriente por acá y me va a ir a buscar al culpable y se va a calentar. Ese es el culpable, ese es el desgraciado que hay que quitar para recuperar esa línea. Entonces, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Edgar, ¿qué congelante usas? Yo lo he dicho muchas veces. Este es aire, cualquier aire que ustedes tengan, solo denle la vuelta y ahora tiran aire y lo congelan y ya pueden buscar. Si no tienen, compren Rosin, es bien barato y lo pueden encontrar. Si no, apliquen un poquito de alcohol y vean qué capacitor se está calentando. Edgar, no sabemos el valor de la línea, cuánto voltaje y amperaje inyectamos. Inyecten 1 voltio y empiecen con 1 amper, luego súbanle a 2 amper, luego a 3 amper, luego a 4 y lleguen hasta 5. Se tiene que calentar algo. Entonces vamos a seguir acá con el video. ¿Qué hice yo hace un año? Ahí miren qué gordo estaba. Miren qué gordo estaba yo. Qué gordo. Pero bueno, sigamos. Y enfrié mi placa, ahí la enfrié, perdón. Y lo que hice fue inyectar tensión como yo se los he explicado. Miren, ahí estoy inyectando en el conector. Vamos a ponerle pausa acá y miren lo que sucede ahí. Pues ahí estoy inyectando. Edgar no enfocó bien y ahí se descongeló alguien. ¿Quién se descongeló? Este. ¿Qué pasó? La corriente vino aquí, miren. La corriente vino aquí. Esto es un filtro
Este dijo no, este está cargando, este está bien, este está cargando, este está bien, este está cargando, este está bien, este se fuga a tierra. Se unieron sus placas y por lo tanto se está calentando. Yo inyecté aquí con la positiva, la negativa la he de tener por algún otro lado por allá y estoy inyectando como se los enseñé. Entonces sigamos con el video. Vamos, creo que ahí se calentó este, miren. Vamos a volver acá, ahí estoy inyectando otra vez y tal vez ahí se mire un poco mejor, aunque en ese, miren, ahí se está calentando el filtro. ¿Por qué se calentó este filtro? Porque yo estoy enviando la corriente desde acá. Yo estoy enviando acá, está pasando por el filtro conecta con este y dice no, este llega hasta acá, este llega hasta acá, este llega hasta acá. Este sí se unió. Entonces miren lo que pasa. Ahí. ¿Se dan cuenta cómo se calentó ese? Entonces esto es exactamente lo que yo hice. Si yo paso acá al dibujito que tenemos acá, acordémonos que acá viene una corriente, ¿verdad? Una corriente está pasando por acá y llega. Esta línea tenía que estar en 630 y como yo la encontré ahí con el multímetro en escala de diodo, estaba en 200. Yo agarré la punta de mi multímetro, puse 1 voltio 2 amperes, no me acuerdo ni cuánto puse, pero imaginémonos eso, y agarré la punta de mi multímetro positiva y la puse aquí, miren, en esta línea. Congelé, todo esto está congelado. Todo esto está congelado, todo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? La negativa, busqué algún lado en tierra y conecté la negativa a tierra. Estas son las puntas de mi multímetro. Entonces, vienen 2 amperes acá por la punta y se va. ¡Pum! Y se va. No, este solo carga, no estoy unido, por favor, seguí. Pasa el filtro, se calienta porque está pasando bastante corriente. Viene aquí, aquí se está yendo bastante y sigue, pero aquí se empieza a calentar, hasta que se caliente y me dice, yo soy, por favor, ya no sigas. Entonces, esto es bien sencillo, la forma más fácil de explicarles en un conector. Ahora veamos un montón de ejemplos. Miren, pues yo cuando les digo a mis alumnos, vayan y revisen una fuga, ¿ok? Eso fue un conector, ¿verdad? Algo bien sencillo. Yo mido toda la línea del conector y encuentro una línea que tenga una diferencia abajo de la mitad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esto es un IC y este IC tiene un montón de pads? Este IC tiene un montón de pads. Resulta que yo voy a irme a la ZXW y, por ejemplo, yo vengo y este IC ahí tiene sus valores en escala de diodo y me dice, bueno, aquí tienes que tener 325. 325 en este. Uy, ¿qué pasó? 325 en este. Entonces, si yo los paso acá tendría que tener un ejemplo 325 milivolts en escala de diodo. Resulta que aquí tengo 100. Esta pad está en fuga. Si yo pudiera seguir este pad, ¿qué tal si este pad viene y viaja por acá y viaja por acá y así? Y se va. Aquí hay un condensador, aquí hay otro condensador, aquí hay otro condensador. Este tiene 100. Hago lo mismo, agarro la punta de mi multímetro, inyecto una tensión acá, congelo todo esto, la tensión se va a venir y va a decir, este no es, este no es, este no es, este está dejando pasar unos poquitos, está en fuga. Si ustedes tocan eso en continuidad no les va a pitar, entonces no se confundan. Nosotros vamos a medir continuidad para buscar cortos. Corto es que ese condensador se unió. Fuga es que ya casi se une, pero nos está dejando pasar una gotita ahí de electrones y se están yendo a tierra. Entonces, esto, muchachos jóvenes, por favor, lo pueden aplicar en cualquier línea. Ustedes pueden tocar, por ejemplo, porque a mí me gusta ser bien claro, vamos a pasar aquí al microscopio. Un ejemplo es, por ejemplo, un ejemplo es un ejemplo. Fíjense mi filosofía. Un ejemplo es, por ejemplo, yo vengo y toco, por ejemplo, punta positiva a tierra y toco, por ejemplo, esta línea. Vamos a ver, la toco.
¿Cuánto dice? 130. Edgar, ¿esa línea está en fuga? No. No se confundan. Hay líneas que van a marcar un valor bien bajo porque son líneas que tienen una baja capacitancia. Son líneas de valor bajo. Esas líneas por lo regular van a sectores del procesador y son líneas de valor bajo. Por favor, por ejemplo, por aquí yo voy a tocar una que tenga que tener unos 24. Miren, esa tiene .040. Edgar, ¿esa línea está en fuga? No, no se confunda. ¿Cómo sé yo si está o no está? Agarre otra placa y compare. No cometa error. Esa línea que tiene 40, nosotros vimos todo lo que es escala de diodo, ohms, ¿verdad? Que es resistencia, y diodo. Entonces yo esa línea puede hasta pitar a tierra. Vamos a poner el multímetro en continuidad y vamos a medir. No, no pita. ¿Ok? Pero su valor es bastante bajo. Si yo lo mido en escala de diodo, ¿de cuánto era su valor? 140, ya subió un poquito. Miren esa, esa tal vez sí está. Miren, .40. Vamos a tocar esta, a ver si está en escala, en corto. Si pita, dijo. No, no pita. No se confundan, hay líneas que su valor es bastante bajo. Siempre ayúdense de las herramientas que tenemos, de la ZXW, de la Gusingi, de los archivos que nosotros podemos compartir. Y si no tienen, agarren otra placa y comparen ese valor. Nunca confíen en solo hacer una revisión. Ahora lo que les quería explicar es, por ejemplo, yo toco esta línea. Este condensador, yo ni sé cuál es, lo toco. Esperen, me voy a poner esto en escala de diodo. Yo toco esta línea y tiene 430. Ahora yo toqué un condensador X ahí, pero este condensador está por aquí. ¿Ok? Y me dio 430 milivolts. Ese condensador puede ir para acá, puede ir para acá, puede ir para allá. Entonces este condensador puede tener un condensador acá, un condensador acá, puede tener un IC por acá, puede tener otro IC por acá. Entonces, ¿qué tal si este me marca 100? ¿Cómo sé yo? Entonces voy y reviso otra placa y dice 430, en el malo me dice 100. Entonces puede ser este o puede ser cualquiera en la línea. No me quiero extender más, las clases las quiero hacer cortas. Esto es una fuga. Electrones, pocos electrones se están fugando a tierra. Los vamos a encontrar inyectando una tensión. Vean el video de cómo inyectar una tensión utilizando esto. Inyectar una tensión nos va a ayudar a encontrar a ese condensador o a ese circuito que está en fuga. Así que, señores, practiquen mucho, que de nada sirve que me miren aquí quejándome, hablándome y gritando si ustedes no lo ponen en práctica. Señores, para mí siempre un placer colaborar, agradecerles por todo el cariño y todas las muestras de cariño nuevamente que me han dado. La verdad que estoy muy contento que estén aprendiendo, que esto les esté sirviendo bastante. Y créanme que si ustedes aprenden a medir voltajes, continuidad, escala de diodo y resistencia, no se imaginan la cantidad de fallas que vamos a encontrar con estas simples 4 mediciones. No necesitamos muchas cosas para empezar en este bonito trabajo. Yo voy a seguir compartiendo hasta donde pueda, yo voy a seguir brindándoles aquí mi apoyo. Les mando un abrazo a todos y nuevamente decirles gracias. Gracias por todo ese apoyo que me acaban de dar y pues ya llegamos a 100,000 suscriptores en el canal. Siempre denle un like y compártanlo, ¿ok? Entonces, cuídense y nos vemos en el próximo video.